Bueno, buenos días para cada uno. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo desayuno del CED. Como ponemos en el título de la presentación, este es un año que define los 5. Muchas de las cosas que van a pasar este año van a marcar los 5 años de gobierno y en buena medida el partido de este quinquenio se juega en los próximos meses. Ahora vamos a ver por qué. En el mundo, ustedes lo saben, tenemos una guerra comercial que ha cambiado rotundamente el escenario que veníamos viendo hasta hace 2 meses. Los economistas siempre usamos para abrir el paraguas que hay una gran incertidumbre, ¿no? Siempre decimos esto de que hay una gran incertidumbre, que no sabemos lo que puede pasar con las variables, con la proyección de crecimiento y demás. En este caso es verdad que hay una gran incertidumbre. Se están moviendo muy rápido muchas variables, hay una dispersión de proyecciones mucho mayor a la habitual. Cuando uno mira, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, proyecciones de crecimiento para Estados Unidos, hay desde los que rebajan la proyección de crecimiento hasta los que dicen que lo más probable es que haya una recesión este año. Entonces, el panorama es realmente complejo e incierto. Mirando las principales variables que nos pegan a nosotros, nosotros en el CED armamos un índice de commodities que pondera las exportaciones de Uruguay por el peso que tienen nuestras exportaciones. Ese índice nos da, deflactado por el IPC de Estados Unidos, que estamos en niveles más bajos que en el quinquenio anterior, que ya no era un buen quinquenio de precios para nuestro país. Por lo tanto, en términos de precios de commodities, estamos en un nivel relativamente bajo, y eso, como ustedes saben, es una mala noticia para Uruguay. Hay alguna dispersión, no es lo mismo la soja, que muestra una baja grande, que la carne, que todavía muestra precios algo mejores, la celulosa con una gran volatilidad y el petróleo bajando marcadamente en los últimos meses, que esto en principio es una buena noticia para Uruguay, que es un país importador de petróleo, pero no es una buena noticia en el sentido que es un indicador de que hay muchos agentes económicos en el mundo que esperan una mala situación económica. La caída del precio del petróleo por una caída de la demanda de petróleo, sobre todo a futuro, que está mostrando que hay muchos agentes económicos relevantes que están esperando que la economía crezca menos o no crezca, o en algunos casos incluso pueda entrar en recesión en los próximos meses, en el mediano plazo. Y estas expectativas no solo cambiaron en el corto plazo, también están cambiando hacia perspectivas más negativas en el mediano plazo. Obviamente, un evento muy relevante, reciente, es cuando Trump mostró esa tablita con los aranceles, con los aumentos de aranceles basados en los cálculos de la balanza comercial que Estados Unidos tiene con otros países en el mundo, lo cual obviamente es un absurdo, ¿no? Es una idea mercantilista que no tiene, que está desacreditada hace 300 años, ¿no? O más de 200 seguro. Como teoría económica, esto de basar decisiones en la balanza comercial es algo muy ridículo. Para que quiera profundizar en ese tema, paso el chivo, que acabo de publicar un libro sobre Adam Smith que habla sobre esto de la balanza comercial y cómo Adam Smith desacreditó el tema de los análisis basados en política comercial. Y es tan absurdo que sería como decir que cada uno de nosotros tiene que tener un balance neutro con cada persona con la que tiene transacciones, que yo tendría que tener un balance neutro con el que le compro los zapatos o con el supermercado o con el lugar donde trabajo, que obviamente es absurdo. Con unos agentes uno tiene superávit, con otros tiene déficit, es lo normal para una persona, para una empresa, para un país. Pero bueno, salió con esto. Cuando uno ve los aranceles promedios de Estados Unidos, cuando en el anuncio de la tablita nos íbamos a los aranceles más altos de la historia registrada, ¿sí? Con lo que el escenario actual, que es estimado únicamente con el aumento a China finalmente, igual estamos con aranceles que son pre-Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En cualquier caso, nunca se sabe con Trump, pero da la sensación de que vamos hacia un mundo más proteccionista
y con más aranceles. Y la tendencia esta, no, si bien ahora tiene un impulso, no empezó este año. Ya estamos viendo de hace varios años que hay más proteccionismo en el mundo y que el mundo tiende a cerrarse. Y eso para un país como Uruguay obviamente es preocupante y nos exige ser más ingeniosos en cómo avanzamos con nuestra apertura, que obviamente es algo que necesitamos. Recién hablaba de la incertidumbre. Para mostrarles un dato de que no es cuento esto de que siempre hablamos de la incertidumbre, cuando uno mira un índice que se arma, que lo publica la Fed de Estados Unidos sobre la incertidumbre en la política económica, en qué se espera de la política económica que adopten los países, tenemos un aumento del 77% en los últimos meses, un pico que es similar al que tuvimos en la pandemia, ¿no? Claramente esto de la incertidumbre hoy no es cuento. Es verdad que estamos ante un mundo con una incertidumbre mucho mayor, caídas históricas en la bolsa, con rebotes después cuando se va para atrás y para adelante, pero que al final del día el daño queda. Y hay un costo que queda y una destrucción de riqueza que va a quedar. No es gratis esto de ir para atrás y para adelante con los anuncios, no es una genialidad del art of the deal, de que se plantea cosas y que se van para atrás y para adelante. Al final hay un daño relevante que queda. Imagínense una empresa que tiene producción en distintos países y tiene que tomar decisiones de inversión en dónde va a instalarlo de distintos países para armar un producto cualquiera. ¿Qué decisión puede tomar en un contexto en que no sabe si va a haber, qué aranceles va a haber, o incluso si se va a poder importar algún producto a algún país en los próximos meses? Es imposible planificar en estos momentos para las empresas multinacionales y además tenemos anuncios distintos todos los días. Entonces, esto claramente es un problema grande. Las expectativas de inflación han subido en Estados Unidos. Bueno, otro hecho importante es la pelea abierta de Trump con el presidente de la Reserva Federal, algo pocas veces visto porque lo vimos en el primer gobierno de Trump también, pero hay con un grado de violencia y de choque con lo que son las instituciones de Estados Unidos muy grande, y no me meto con el tema de que Trump dice que puede volver a ser candidato a la elección que viene. Cuando vemos las proyecciones de crecimiento de la Fed también han tendido a bajar significativamente y hay agentes privados, lo comentaba al principio, JP Morgan, por ejemplo, habla que para este año hay una probabilidad de 60% de recesión en Estados Unidos. O sea, ya no hablamos de que crezca menos, sino de la probabilidad de que incluso la economía pueda caer. Con parte del año jugado, o sea, están pensando un segundo semestre tenebroso. China, que como ustedes saben es nuestro principal socio comercial, a veces cabeza con Brasil, tiene hoy menos músculo que lo que tenía en el pasado para enfrentar esto. Porque además la guerra comercial, en esto de que se suben aranceles, hasta bueno, al último anuncio de China es que ya no sube más los aranceles, porque dicen que con el arancel que puso ya no se van a importar productos de Estados Unidos. O sea, llegamos al límite de las medidas proteccionistas. Pero para China, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de bienes, no para Estados Unidos. Para Estados Unidos las exportaciones a bienes a China es mucho menos relevante, es el tercer socio comercial de Estados Unidos, China. Y también está el tema de la deuda, pero a China tampoco le conviene que haya una gran devaluación de la deuda de Estados Unidos porque tiene mucha plata puesta ahí. Entonces, están en una trenza compleja en varios planos. El crecimiento de China va a ser menor al 4% para este quinquenio, lo cual obviamente ya lo aleja de su crecimiento grande de la época que hablamos de las tasas chinas, y menos capacidad de fuego también para responder. Por lo tanto, también es importante, ahora recién antes de empezar, una periodista me preguntaba si Uruguay no se podía beneficiar de esta guerra comercial. Y yo decía, el resultado neto para Uruguay es negativo. Una guerra comercial entre dos socios comerciales de Uruguay, China el principal destino de exportación de bienes, Estados Unidos el principal destino de exportación de servicios, no puede ser una buena noticia para Uruguay. Más allá del movimiento de aranceles, va a haber menor demanda para Uruguay y para el mundo de bienes y de servicios. No puede ser esto
una buena noticia para Uruguay, más allá de alguna oportunidad específica que pueda surgir. Yendo hacia la región, en Brasil también tenemos malas noticias, empeoran las perspectivas de crecimiento, la inflación, las perspectivas de inflación son bastante más altas que las que teníamos el año pasado y están subiendo la tasa de interés para contrarrestar esta suba de la inflación, con un contexto de una situación fiscal muy frágil, en el que además se le ha complicado mucho al gobierno, entre que no quiere y no puede pasar un paquete de ajuste fiscal en el Congreso. Ustedes saben además que el Congreso brasilero es especialmente complejo, casi incomprensible para nosotros, y esa situación fiscal es, hablando de las metáforas de las bombas, una bomba de tiempo para Brasil, ¿no? No termina de arreglar una situación fiscal que se le vuelve compleja y que le va a afectar tanto la proyección de crecimiento como los cuestionamientos a la propia estabilidad macro. Argentina sigue siendo la única buena noticia que tenemos en el panorama internacional. Va a haber este año un crecimiento relevante. En buena medida es un efecto rebote. Argentina, en realidad, mirado en el largo plazo, hace mucho tiempo que no crece. Pero en el contexto actual tiene un rebote que para nosotros puede ser positivo. En alguna medida lo hemos visto ya en términos de turismo y en términos de la demanda de algún bien, en la medida además que se levantó el cepo, que se abren las transacciones, que algunos exportadores uruguayos ahora tienen alguna perspectiva de cobrar lo que no podían cobrar en Argentina. Bueno, hay ahí alguna buena noticia. El levantamiento del cepo, no total, parcial, todavía hay unas cuantas restricciones para personas y para empresas con el tema del cepo, pero está funcionando bastante bien. La convergencia del dólar oficial al dólar blue y en general las reacciones que uno está viendo son de que está funcionando el levantamiento del cepo y de que además fue una decisión valiente, ¿no? En un año electoral, con el contexto internacional que estamos viendo, no era una decisión fácil y por el momento está funcionando. Han ido hacia un esquema de banda de flotación, pareció que teníamos en los 90 y hasta la crisis del 2012 en Uruguay, con la diferencia que la banda es mucho más amplia y la idea es además que se vaya ampliando con el paso del tiempo, o sea que no, si las cosas funcionan bien, la banda no debería operar, pero da un margen, acota cuál es el movimiento del dólar que pueda haber en los próximos meses. Es clave para mantener el funcionamiento del esquema actual en Argentina, mantener el superávit fiscal, ¿no? El ancla de la política económica es la política fiscal, es lo que le da consistencia al resto de la economía, es lo que explica esencialmente la baja del riesgo país en Argentina, y se ha anunciado que se va a mantener o incluso que se va a aumentar el superávit fiscal en los próximos tiempos, y detrás de eso también está el gran logro del gobierno de Milei en términos de su popularidad en Argentina, que es la baja de la inflación, ¿no? En un país que tenía una inflación que se estaba desbocando y que realmente estaba en riesgo de correr una hiperinflación, el haber estabilizado los precios a niveles más o menos normales, estamos hablando de 2 o 3% mensual, que igual sigue siendo alto en términos de la comparación internacional, pero pasar del 25% mensual al 2 o 3% mensual, para la gente es un cambio y además se está viendo mejora de los salarios reales y de las jubilaciones reales y obviamente tiene efectos positivos. Esa es lo que explica la popularidad de Milei básicamente hoy en Argentina. Uruguay. Estamos en una coyuntura que nos agarra relativamente bien parados esto. En esto, tanto la ministra Rebeleche como el ministro Done dijeron que tenemos una economía sólida, ¿no? Y en este sentido, hay varios indicadores que efectivamente muestran que no estamos para tirar manteca al techo, pero tampoco estamos en una situación, comparado en términos internacionales, que nos agarre mal parados. Cuando uno mira el crecimiento del quinquenio, del quinquenio anterior, obviamente estuvo muy afectado por la pandemia en el 20, por la sequía en el 23, lo que depara
un crecimiento de poco más del 1% en el quinquenio pasado. El resultado fiscal, o en términos de fiscales, que ha sido un motivo de mucho debate en los últimos meses, lo que vemos es que se puede plantear en estos términos. El gobierno de la calle Pou, sin duda, se hubiera preferido asumir con esta situación fiscal que con la que le tocó asumir, ¿no? Uruguay estuvo en 2019 y principio del 2020 a punto de perder el grado inversor. Y eso tampoco es cuento, es verdad. Y tenía perspectiva negativa, arrastrada durante más de 2 años. Estamos muy cerca de perder el grado inversor. Hoy, cuando uno mira el resultado fiscal estructural, es casi un punto mejor que el que era en 2019, 0,8 mejor. Y en términos de la calificación de crédito, estamos 1 o 2 puntos más arriba de lo que estábamos antes, dependiendo de la calificadora, con perspectiva estable, cuando en 2019 estamos con perspectiva negativa. En 2019 no entramos en el podio de los países de América Latina con menor riesgo país. Hoy somos el país de América Latina con menor riesgo país. Se ha colocado tasas de la deuda, tasas históricamente bajas en los últimos años. Y luego del salto de la deuda en relación al producto de la pandemia, ha tenido una leve tendencia a la baja en los años siguientes. O sea, no es una situación fiscal holgada, pero no se requiere, si se hacen las cosas bien en el presupuesto, y ahora voy a hablar de eso, tampoco se requiere un ajuste fiscal. El panorama fiscal es bastante claro en ese sentido. En términos de la política monetaria, como ustedes saben, hace ya casi 2 años, 23 meses, que Uruguay tiene una inflación que está dentro del rango meta, lo cual es un logro, dado lo que ha sido en general el funcionamiento objetivo de inflación del Banco Central desde el 2002 en adelante, basado en esta mayor consistencia entre las políticas y también a un esfuerzo consistente, aunque también recibía muchas críticas, Diego Labat, muy consistente del Banco Central en continuar con una política de baja de la inflación que funcionó. Y afortunadamente el nuevo presidente del Banco Central ha dicho que va a continuar con esa política de baja de la inflación y que tiene un objetivo en torno a el 3,5%. Ojalá, luego de la baja de escalón que vemos que se logró en el quinquenio pasado, en este gobierno se pueda lograr una nueva baja de escalón que nos ponga no en nada extraordinario. Una inflación de 3,5% es lo mismo o más de lo que tiene Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, etc. O sea, no es nada del otro mundo. Tenemos que continuar con el esfuerzo de bajar la inflación hasta niveles normales en el mundo. Y en términos del mercado de trabajo, claramente tenemos una situación de gran creación de puestos de trabajo en el quinquenio pasado, unos 107.000 puestos de trabajo, que es un número muy bueno en términos de nuestro país. Es una creación muy relevante de puestos de trabajo, con incremento del salario real. En los últimos 2 años hemos tenido crecimiento de la masa salarial por aumento del empleo y aumento del salario real, algo que no ocurría hace muchos años en nuestro país. Ahora entramos a los desafíos y los principales temas que tiene que abordar el nuevo gobierno. Hay 2 grandes hitos este año que en buena medida marcan esto que les decía de que en este año se juega mucho de lo que va a pasar en el quinquenio. Una es obviamente la ley de presupuesto. Antes está la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas es simplemente un informe de lo que pasó el año pasado, que siempre plantea esta situación incómoda en que un gobierno hace la rendición de cuentas del gobierno anterior. En general lo que uno hace es criticar al gobierno anterior. La ley de presupuestos sí va a plantear cuál es el escenario, primero el escenario que está viendo el gobierno, pero además la política fiscal para el quinquenio. Y esto es bien importante. La ley de presupuestos se enfrenta a varios desafíos. El desafío de cómo
cumplir con algunos compromisos de campaña que implican aumentos de gasto, con un escenario en el cual hay restricciones al aumento del gasto. El escenario internacional que describíamos antes llama a ser extraordinariamente prudente con el presupuesto, ¿no? Acá hay un riesgo que no se puede correr, que es tener un presupuesto con supuestos optimistas que después haga que el gobierno no haga pie en lo fiscal en el resto del quinquenio, ¿sí? Acuérdense incluso lo que pasó en el segundo gobierno de Vázquez, que tuvieron que hacer un ajuste fiscal a la mitad del gobierno, aumento del IRPF, del IAS, etc. Y estamos ante un escenario mucho más complejo del que fue aquel. Por lo tanto, hay que ser extraordinariamente prudente. Es más, yo diría, no debería aumentar el gasto en el presupuesto. A mí me gustaría que bajara el gasto, a mí siempre me gustaría que bajara el gasto, pero habría que, dado que eso suena difícil, por lo menos habría que tener un punto de partida que es que el gasto no aumente. Y si se quiere aumentar la partida en algunos rubros, que sea por reasignación, que se saque plata de un lado para poner en otro. No que haya un aumento del gasto total, eso es muy peligroso en el contexto actual. Y lo otro, la ronda de Consejo de Salarios. En la ronda que se va a tratar ahora a mitad de año, involucra unos 600.000 trabajadores, es una parte muy importante de los trabajadores de nuestro país. Y si esas pautas quedan largas, o sea, si los aumentos son más allá de lo que permite la productividad del trabajo en la economía, vamos a destruir empleo, ¿sí? Vamos a cortar esta racha de creación de empleo y hay un riesgo de que se pueda destruir empleo. Por lo tanto, también hay que ser muy prudente con eso. Hace 2 semanas, creo que fue, estuvo el equipo económico en la Comisión de Hacienda de Diputados y en esa instancia el ministro O'Donnell y el equipo económico presentó una serie de intenciones, que son las que están ahí en pantalla, que están entre comillas, y que, me adelanto a decir, esencialmente las comparto. Continuar fortaleciendo la institucionalidad fiscal, que es un reconocimiento a que fue un avance la regla fiscal que se creó en el gobierno pasado. Seguir reduciendo la inflación, que también es un reconocimiento a la baja de la inflación, y un compromiso de continuar bajando la inflación, que obviamente es algo que también se comparte. Seguir mejorando la calificación de la deuda pública, de acuerdo también con que hay que seguir avanzando en la mejora de los indicadores fiscales. Aumentar la competitividad, sin duda un gran tema que tiene nuestra economía, fortalecer la inversión pública y dotar de más recursos a la protección social y a la seguridad pública. Pero ya, ¿quién puede estar en contra de esto? Pero el tema, la gran pregunta es si eso se puede implementar, ¿no? ¿En qué medida la agenda que tiene el ministro O'Donnell, que es esencialmente correcta, va a ser llevada, sobre todo estoy pensando en la discusión del presupuesto en el Parlamento, con la bancada de su propio partido? Y tiendo a pensar, y creo que no soy adivino, que la principal oposición al plan económico que va a plantear O'Donnell, si va por este lado, va a ser de parte de su propio partido y del PIT-CNT. Entonces, ahí va a haber una tensión relevante, como probablemente en las pautas de los consejos de salarios se hace una tensión entre O'Donnell y Castillo. Pago 1 con 1. El tema es cómo se dilucida finalmente. Tanto el presupuesto como la negociación salarial van a ser pulseadas del ministro de Economía, que van a demostrar efectivamente si logra imponer su agenda o no. Y ahí es que vamos a ver qué panorama efectivamente tenemos para los próximos 5 años. Termino con dos reflexiones finales. Una es un consenso entre los economistas, yo diría en el mundo, pero claramente en Uruguay, de que es necesario, el crecimiento es la clave de todo. Si no se crece, Ricardo Lago decía, lo importante es el crecimiento, lo demás es música, ¿no? Si no se crece, no va a haber recursos para la educación, para la salud, para la seguridad, etcétera, etcétera. Y ni siquiera entramos en la discusión si esto tiene que ser hecho por el Estado o hecho por los privados. Antes de eso, hay que crecer para poder responder a las demandas de bienestar que tiene nuestra población. Para mejorar cualquiera de las políticas públicas se necesitan más recursos. Y, a su vez,
el bienestar, si la población está más segura, es más sana y es más educada, aumenta el crecimiento de la economía. Entonces, hay que terminar con este falso dilema de que a algunos le importan los números y a otros le importa la gente. Acá, si los números tienen que mejorar, la economía tiene que crecer, la situación fiscal tiene que ser sólida y la inflación tiene que bajar para que la gente viva mejor. Y si la gente vive mejor, también la economía va a crecer más. Esto es un círculo virtuoso, no hay una contraposición de esos objetivos. Y finalmente, algunas conclusiones. Estamos ante un nuevo escenario que muestra una realidad bastante más compleja de la que veíamos hace unos meses, con una economía mundial que va a crecer menos y las variables que nos importan a nosotros son más negativas de lo que veíamos hace unos meses. Esto llama a ser muy prudentes. En segundo lugar, la agenda pro crecimiento que plantea el ministro Done es esencialmente correcta. La gran duda es si efectivamente la va a poder plasmar y en qué medida la va a poder plasmar. Esa yo diría que hoy es la gran duda que marca qué vamos a esperar para los próximos 5 años. Como les decía recién, tenemos esas demandas de mayor bienestar que requieren una economía que crezca más. Ahora, también tenemos expectativas, bueno, Nacho va a hablar ahora de las expectativas, pero hay expectativas con las que el gobierno también tiene que lidiar. Estas demandas de mayor bienestar y las expectativas respecto al futuro pueden chocar con una realidad económica más restrictiva de lo que pensábamos. Y yo diría que el punto relevante que a mí me gustaría transmitir es que si no tenemos esta agenda, si no se puede avanzar en esta agenda pro crecimiento, si no se hacen alguna de estas reformas que hagan que nuestra economía crezca más ante un escenario que ya de por sí va a ser complejo, y si a eso le sumamos 2 tiros en el pie autoinfligidos, que son un presupuesto inflado y pautas largas en los consejos de salarios, vamos a tener una situación bastante peor de la que ya estamos esperando. Y acá estoy hablando de Uruguay, ¿sí? Si el presupuesto no es prudente, vamos a tener problemas fiscales en los próximos años. Y si las pautas quedan largas, vamos a tener destrucción de empleo. Por lo tanto, y el primer año es muy importante no solo por lo que marca para los próximos 5 en términos presupuestales. Si el gobierno no logra plasmar un buen programa económico desde el principio, después es difícil recuperarse, ¿sí? Acomodarse en el medio del camino es mucho más bravo. Es mucho más difícil convencer de que es bueno subir impuestos. Yo creo que siempre es malo subir impuestos, pero a mitad de camino es más difícil y el panorama entonces puede ser bastante más complicado. Para evitar eso hay que poner, el presupuesto tiene que ser sensato, tiene que idealmente no aumentar gasto, o si tiene algún aumento de gasto, que diga de dónde se van a sacar los recursos con claridad y que no sean de perspectivas de crecimiento que en este escenario no sabemos si se van a concretar. Y las pautas de los consejos de salarios tienen que cuidar el empleo, no tienen que ser voluntaristas. Acá hay que tener muy claro que el voluntarismo en tiempos complejos es un gran enemigo. Hay que ser realistas y hay que ser sensatos, y si se hace eso, podemos evitar este escenario más negativo. Cuando hagamos el segundo desayuno, más centrado el año, vamos a tener qué pasó con el presupuesto, qué pasó con las pautas de los consejos de salarios, así que le voy a poder contestar mejor qué podemos esperar para los próximos 5 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, por este completo análisis. Ahora sí, el turno de Ignacio Navar, director de equipos consultores, con lo que hace al análisis de la coyuntura política, ¿no? Hola, buenos días para todos. Antes que nada, gracias como siempre a la Fundación, a Hernán y al CED, a Agustín, por la invitación de siempre. La verdad que se han transformado en eventos que uno disfruta mucho. Ya tenemos ya un montón de años haciéndolos con regularidad. Entonces, Ana, comenzamos con este análisis con un título un poquito particular: un nuevo gobierno
un nuevo escenario con signos de interrogación. Parece una pregunta un poquito absurda, porque está claro que un nuevo gobierno implica necesariamente un nuevo escenario desde muchos puntos de vista. Sin embargo, vamos a ver que dentro de este nuevo escenario, marcado entre otras cosas por un nuevo gobierno, también hay algunas continuidades que son interesantes tener en cuenta en la opinión pública uruguaya, que se trasladan a la dinámica de la competencia política. Bueno, primero repasar cómo cierra el gobierno anterior. Hasta el 1 de marzo, Lacalle termina su gestión con un alto nivel de aprobación, similar al que tuvo Mujica en el año 2015. Esta es la encuesta de equipos de febrero de este año. Es la última encuesta de equipos. La encuesta de abril de equipos nos llegó por poquitos días, así que vamos a estar trabajando más bien con datos de febrero. Pero bueno, febrero, el último mes de Lacalle Pou como presidente, Lacalle Pou termina con 58% de aprobación y 25% de desaprobación, es decir, un saldo neto amplio de 33 puntos positivos. Si se compara la aprobación final de Lacalle Pou, allá abajo, con la que tenían los presidentes anteriores, si comparamos, es muy similar lo que decía a la evaluación de Mujica en 2015. Mujica en febrero del 2015 tenía 61 de aprobación, 22 de desaprobación. Lacalle tiene 58-25, es muy similar. Ambos por debajo de donde terminó Tabaré Vázquez en 2010. Tabaré Vázquez en 2010 termina con un 75% de aprobación, que inédito y difícil de repetir en un país como Uruguay, y 10 de desaprobación, con una tendencia creciente en los últimos meses post-elección, a diferencia de lo que ocurrió con Mujica, que post-elección parece con una leve tendencia decreciente, y en el caso de Lacalle con una tendencia más bien de estabilización. Y Vázquez en 2020 termina con números positivos, pero termina con un saldo más moderado, más modesto que el de Lacalle Pou y de Mujica. Entonces, tenemos que efectivamente Lacalle termina muy bien posicionado su gobierno. Si hacemos la historia más larga, vemos que precisamente estos últimos 4 periodos han sido los únicos con presidentes que terminan su ciclo con saldo positivo, más allá de que todavía no se ve en el promedio de Vázquez en 2019, porque el promedio de 2019, que es lo que vemos acá, el promedio anual, termina con saldo negativo, por más que corta recta al final. Todos los presidentes anteriores con saldo negativos. Efectivamente tenemos los últimos 20 años de presidentes que terminan con saldos positivos, y eso incluye también a Lacalle Pou en 2025. El gobierno entrante, Yamandu Orsi, el presidente, asume con un nivel de aprobación muy alto, y su gobierno además genera buenas expectativas en propios y en ajenos. Tenemos medida la evaluación del desempeño de Orsi durante la transición. Todavía no tenemos la encuesta de abril que nos mide el desempeño de Orsi en el gobierno. Eso lo van a ver seguramente en los medios en los próximos días. Pero el desempeño de Orsi durante la transición, es decir, la pregunta era cómo cree usted que se desempeñó el presidente electo Yamandu Orsi durante la transición del gobierno, generaba un nivel de aprobación alto. 61% de los uruguayos aprobaron la forma en que Orsi se desempeñó durante el periodo de transición, y eso incluyó la conformación, digamos, del gabinete, porque se terminó conociendo antes del periodo de realización de la encuesta, y muy baja desaprobación. Solo 16% de los uruguayos en ese periodo de transición dijeron desapruebo o estoy en desacuerdo con la forma en que Orsi ha manejado este periodo de transición. Y además lo que decía que genera buenas expectativas, cuando se preguntaba a los uruguayos ¿cómo cree usted que será el gobierno de Yamandu Orsi?, una amplia mayoría, un 55%, decían creo que el gobierno de Orsi va a ser bueno o muy bueno. Un 24% decía creo que va a ser más o menos, ni bueno ni malo. Y muy poquitos uruguayos creen que el gobierno de Orsi va a ser malo o muy malo. Solo 11% de los uruguayos creen que el gobierno va a ser malo. Entonces, un gobierno que asume el 1 de marzo con un nivel de credibilidad y confianza importante en la población uruguaya, tanto por lo hecho durante el periodo de transición como por las expectativas de lo que la gente imagina que el gobierno puede generar
en el quinquenio. Y lo que decía de propios y ajenos, porque evidentemente para llegar a esos niveles, dentro de los votantes del Frente Amplio, el nivel de creencia de que el gobierno de Orsi va a ser bueno es muy alto, 80% de los votantes del Frente Amplio creen que el gobierno va a ser bueno, muy bueno, pero lo interesante es que entre los votantes de la coalición multicolor, un 36%, es decir, más de un tercio cree que el gobierno de Orsi va a ser bueno, un tercio un poco más chico cree que va a ser más o menos, y solo un 23% de los votantes de la coalición multicolor cree en el momento de inicio de que el gobierno va a ser malo. Entonces, en definitiva, un gobierno que está que ha generado confianza en el punto inicial. Un punto más, si se comparan los niveles de expectativas iniciales sobre Orsi, son incluso mayores a las expectativas que había sobre el gobierno de Lacalle Pou en febrero del 2020. En febrero del 2020 habíamos también ensayado esas preguntas de evaluación durante la transición y de expectativas, y cuando nosotros comparamos febrero del 2020, la evaluación de Lacalle Pou en transición, incluyendo la conformación también del gabinete, 54% de los uruguayos decía Lacalle Pou se desempeñó bien durante la transición, 25% desaprobaba. Hoy Orsi tiene, en febrero del 25, 7 puntos más de aprobación de los que tenía Lacalle Pou en febrero del 20 y 9 puntos menos de desaprobación de lo que tenía Lacalle Pou en febrero del 20. Así que también en la comparación con el punto inicial de Lacalle Pou, el gobierno de Orsi parece que arranca con buen pie este periodo de gestión, un clima de opinión, diríamos, que le resulta favorable. Claro, Lacalle Pou tuvo la pandemia el 13 de marzo y al terminar marzo del 2020, Lacalle Pou ya tenía un nivel de aprobación del 65%, es decir, hubo un escalón de 11 puntos de aprobación en un mes por el impacto de la pandemia y las primeras medidas de gobierno en la pandemia. Bueno, Orsi no va a tener pandemia, esperamos, aunque está teniendo otros problemas, digamos, de impacto distinto, pero no necesariamente menor, pero está claro que el impacto general de la pandemia en el mundo y en Uruguay fue muy fuerte, entonces la comparación con el inicio es favorable a Orsi, la comparación con lo que ocurrió un mes después ya es un poquito más discutible. Cuando veamos las primeras encuestas sobre evaluación de gobierno, ya con el gobierno en marcha y ya después de ver las primeras medidas, vamos a ver si esta expectativa inicial, Hernán hablaba recién de la importancia efectivamente de las expectativas, y tener climas de opinión positivos y expectativas altas, uno diría que en principio es bueno para cualquier gobierno, pero está claro que también las expectativas muy altas a veces son un problema o pueden transformarse en un problema si no hay capacidades de generar respuesta a esas expectativas altas. Entonces, en principio, buenas noticias para el gobierno entrante. El devenir de los acontecimientos nos permitirá evaluar si efectivamente la satisfacción con el desempeño cumple o colma esas expectativas iniciales que hasta el momento el gobierno entrante ha generado. Bueno, acá hay unas diferencias, que en realidad es una diferencia que deviene de una continuidad. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior claramente asumía en un contexto con un mandato de cambio, y de cambiar cosas que estaban ocurriendo en el país y que generaban insatisfacción, y con un mandato de arrancar con el acelerador a fondo en esos procesos de cambios. Eso era, por un lado, la promesa de campaña de Lacalle Pou, pero además era la expectativa de la población. Lacalle Pou, toda la campaña del 2019, anunció que iba a, los primeros días de gobierno, los primeros meses de gobierno, enviar una ley de urgente consideración al Parlamento porque había cosas urgentes que resolver. Esa era la promesa, esa era la expectativa y eso fue lo que ocurrió. Bueno, el contexto ahora es distinto. Aquí ni hay una expectativa de que el gobierno haga enormes transformaciones, ni
hay una sensación de urgencia de parte de la población, ni tampoco hubo promesas de esta índole de parte del presidente Orsi. Entonces, está claro que hay un contexto distinto, tanto de la opinión pública como del accionar del gobierno, pero que es explicado en algunos casos, yo decía, está explicado por un cambio, pero también por algunas continuidades. ¿Continuidades por qué? Porque hay, así como en 2019, vamos a desarrollar esto ahora, había más insatisfacciones y urgencias sobre la marcha del país, ahora esas insatisfacciones son menores y eso también genera que las urgencias sean menores. Esta pregunta que empezamos a compartir con ustedes en algunos desayunos por allá por 2022, es un indicador nuevo que Equipos desarrolló en este ciclo electoral, por lo cual no tenemos comparación histórica, pero en febrero de este año preguntamos a los uruguayos nuevamente cómo, la primera pregunta del cuestionario, antes de hablar de política, de ninguna cosa rara, cómo creen que está marchando el país, y 6% de los uruguayos creen que el Uruguay se está desarrollando mucho, un 27% dice que el Uruguay avanza lento, pero seguro, un 31% cree que el Uruguay está estable, un 18% que está estancado, un 9% que el Uruguay está retrocediendo y un 7% que el Uruguay está en decadencia, ¿no? Entonces tenemos evidentemente uruguayos con percepciones muy distintas sobre a dónde va el país. Bienvenida sea la discrepancia y divergencia de opiniones, y está claro que esta estructura de percepciones condiciona o influye sobre los gobernantes, determina el estado de ánimo de los ciudadanos y por canales directos o indirectos termina condicionando las acciones de los gobiernos. Uno no puede leer desde acá directamente un mandato hacia el gobierno, pero sí puede leer algunos vínculos indirectos. Si uno tuviera rojos muy altos, estaría, evidentemente, probablemente, no, reitero que lamentablemente este indicador no lo tenemos para 2020, pero uno puede imaginarse que estos rojos efectivamente eran mucho más altos y eso marcaban el tono que se le exigía al gobierno y que también el gobierno prometía. Hoy tenemos unos verdes interesantes, ¿no? Si uno tuviera que agrupar esto se puede agrupar de muchas maneras, pero uno diría, bueno, uno tiene, sumando las primeras dos categorías, un tercio de los uruguayos creen que el país avanza, ¿no? Se avanza mucho, avanza lento, pero seguro. Un tercio, un 31% que el país está estable, y uno puede decir que hay un tercio, sumando las tres categorías anaranjadas y rojas, un tercio que dice que más bien el país bueno, necesita un sacudón, pero dentro de esta anaranjadas y rojos, los tonos más moderados son más que los tonos más duros. Entonces, también en términos de los cambios exigidos o de las insatisfacciones con las marchas de las cosas, hay más moderación que sensación de preocupación aguda. Entonces yo creo que este estado de opinión pública creo que nos explica muy bien, nos ayuda a entender bien cómo se están moviendo algunas cosas a nivel de la dinámica política. Bueno, algunos indicadores más clásicos porque van más en la misma dirección. La evaluación sobre la economía es dividida, pero es mejor que la que había al comienzo del gobierno anterior. Cuando se compara, este es un gráfico que sobre la percepción, sobre la situación económica actual del país, que justamente va desde febrero del 2020 a febrero del 2025, justo en el quinquenio. En febrero del 2020, teníamos 26% de los uruguayos calificaban la opinión de la situación económica del país como positiva, 42 como más o menos, 31 como negativa. La opinión dividida, saldo de -5. Si nos vamos al final, febrero del 25, también opinión dividida, también mucha gente en el medio, pero el saldo neto es positivo en +6, 32, +10, 32 a 22. Es decir, hay un cambio. Esta historia ya la conocimos, de febrero a marzo aumenta, obviamente, COVID por medio, aumenta fuertemente la percepción negativa de la economía y después de a poco, sobre todo 2022 en adelante, una recuperación sostenida de los verdes y una disminución de los rojos. Pero bueno, comparando punta a punta, es decir, febrero del 2025, la percepción de la situación económica, acá vemos la comparación justamente de estos 2 meses,
muestra claramente que si bien el estado con la economía no es extraordinariamente positivo, la satisfacción con la economía en el momento de asumir el nuevo gobierno es mayor a la que existía en el gobierno anterior 5 años atrás, y esto va en la misma línea de señalar que probablemente aquí había más exigencias de cambios y urgencias que aquí. Cuando miramos el índice de confianza en la economía de equipos, que es un índice más complejo que solo el indicador anterior que vimos, acá el contraste todavía lo vemos más claramente. El promedio del índice de la confianza en la economía en 2019 fue de -14, es decir, claramente todo el periodo de segundo gobierno de Vázquez, la confianza en la economía se movió en niveles del entorno de -20, al final mejorando un poquito, pero -14, mientras que en 2024 la confianza en la economía terminó en un +15, en niveles parecidos a los del 2014 o a los del 2009. Por eso es que el año pasado, en algunos desayunos con ustedes, analizábamos que había muchos indicadores que en términos electorales no mostraban una gran proclividad al cambio de los uruguayos, y bueno, a pesar de que finalmente hubo cambio político, por razones que obviamente en otro momento, con bastante más tiempo, podemos profundizar, pero sí que el clima de satisfacción es claramente distinto al que se vivía al inicio del gobierno anterior. Aunque con un desequilibrio persistente. El clima económico es mejor entre los sectores medios y altos que entre los medios bajos y bajos. Y esto es bastante habitual en general. En Uruguay se diluyó durante los primeros años de la pandemia, pero a partir de 2022 nuevamente se empieza a abrir una brecha clara de insatisfacción, de satisfacción entre las personas de estratos socioeconómicos altos y más bajos. En las personas de estratos económicos altos y medio altos, las percepciones sobre la economía del país no son percepciones sobre el bolsillo propio, sino es cómo percibo al conjunto, pero son mucho mejores en los estratos altos, 42-19, es decir, más de 2-1 la relación entre juicios positivos y negativos. En los estratos medios y medios bajos, las opiniones ya están más divididas, leve saldo positivo, y en los estratos bajos, evidentemente, las percepciones de que la situación económica del país es mala son agudas. Y esto también creo que son cosas que terminan marcando algunas prioridades en términos de agenda de gobierno entrante, porque si bien no hay insatisfacciones fuertes en términos genéricos, sí las hay probablemente concentradas en algunos sectores, y por lo menos según lo que el gobierno está anunciando, algunos énfasis en materia de política probablemente apuntarían también a esta sensación heterogénea por estrato socioeconómico en términos de la percepción económica del país. Bueno, más allá de este cambio de contexto y de estas situaciones diferentes en las cuales los dos gobiernos asumen, curiosamente las preocupaciones de los uruguayos son las mismas. Acá no hay nada nuevo bajo el sol, acá hay mucho más continuidades que cambios. Cuando uno le pregunta a los uruguayos cuáles son los principales problemas del país, la inseguridad y la delincuencia se lleva la primera mención con 54%, el desempleo, la falta de trabajo en segundo lugar con 32%, referencias genéricas a la situación económica con 16%, problemas sociales o pobreza con 13%, sumando la primera y segunda mención que la tiene en la derecha, la educación 11%, la salud 7%, la inflación 7%, la droga 7%, y luego un montón de problemas muy puntuales que tienen entre 1 y 4%. Pero lo que decía, nada nuevo bajo el sol, porque acá desde el 2009 prácticamente es que la agenda es la misma, digamos, ¿no? Es decir, en 2009 es el primer año en el cual en Uruguay se instala la inseguridad como principal problema del país, y a partir de ahí, salvo el año del COVID, que evidentemente habría otras prioridades, sostenidamente la inseguridad ha sido el principal problema del país. Y los problemas de empleo también. Obviamente el empleo era, veníamos de la crisis del 2002, todavía estaba la preocupación por el empleo muy alta, fue bajando, luego crece durante el gobierno de Vázquez, y luego, a pesar de la pandemia, la preocupación por el empleo disminuye, se mantiene en segundo lugar, pero en realidad disminuyendo respecto
al ciclo anterior. Pero básicamente, bueno, con alguna oscilación de la situación económica y la educación ahí persistiendo, pero básicamente la agenda de temas que el gobierno entrante, el nuevo gobierno debe enfrentarse, en este caso es bastante similar, los números son muy parecidos a los que existían en el 2020, antes evidentemente de la irrupción del COVID. Bueno, y saliendo un poquito de la coyuntura, y yendo a la estructura, un elemento que me parece relevante, todavía hay muchas análisis hechos y muchos por hacer sobre el escenario electoral y el resultado electoral del año pasado. Pero básicamente yo quiero mostrar acá un indicador que creo que es relevante para entender el contexto, que también lo habíamos visto con ustedes en algún momento del año pasado. Muchas veces los resultados electorales o los cambios de gobierno se explican por giros ideológicos de los electores. Hay momentos en los cuales las sociedades cambian moderadamente, nunca nadie cambia mucho sus orientaciones ideológicas, pero hay giros ideológicos. Cuando hay giros ideológicos, las consecuencias electorales de esos giros ideológicos son evidentemente inmediatas y son muy nítidas, ¿no? En opinión pública se habla de que tenemos las profundidades del océano, que son las estructuras de valores, y las olas que rompen sobre la orilla, que son las opiniones coyunturales. Bueno, en opinión pública decimos, al igual que en el océano, que las profundidades, las estructuras de valores, cuando cambian, tienen consecuencias fuertes sobre todo lo que ocurre en la superficie, y acá es igual. Si cambian las estructuras ideológicas de los uruguayos, bueno, eso lo vamos a ver no solo en resultado concreto de una elección, sino en todo un clima político hacia adelante. ¿A qué voy con todo esto? Es que, bueno, acá tenemos una serie de las autoidentificaciones ideológicas de los uruguayos desde el año 89 hasta el año 2024. Pongo énfasis estrictamente en los años electorales. Y hacemos la historia larga para llegar a la elección del 2024. Tenemos el verdecito, que son los uruguayos que se identifican con el centro, que en general son el grupo mayoritario, en la mayor parte del tiempo. Claramente hoy, en 2024, casi el 40% de la población se identifica con el centro ideológico. Eso es lo que le da también esa característica centrípeta a nuestra dinámica política. En algún momento, entre el 89 y el 94 eran más, era casi la mitad de la población era de centro. Pero bueno, a lo que voy es que el Uruguay, entre el 89 y el 99, en estos 10 años, las personas que se identificaban como de derecha o centro-derecha eran más que las personas que se identificaban con la izquierda o centro-izquierda. En el 89, 4 puntos, en el 94, 14 puntos, en el 99, 11 puntos. El giro ideológico en Uruguay se da entre la elección del 99 y la elección del 2004. En la elección entre el 99 y el 2004, en Uruguay no solo hubo ahí un cambio de gobierno, efectivamente en 2004 la llegada al Frente Amplio del gobierno por primera vez, sino que en medio no solo hubo una crisis económica, que como todos recordamos, sino que en medio hubo un quiebre fuerte de identidades ideológicas. Se pasa de 11 puntos más la derecha sobre la izquierda en el 99 a 11 puntos más la izquierda sobre la derecha en el 2004. La izquierda crece de 26 a 36 y la derecha pasa del 37 al 25. Entonces ahí hubo un momento de ruptura fuerte. Que esa ruptura ideológica, ese realineamiento ideológico, obviamente genera consecuencias, entre otras, electorales y también sobre la dinámica política. Esa ruptura que se produce ahí, precisamente a partir de 2003, de post-crisis, y que lo vimos en el 2004 reflejado en el resultado electoral con mucha claridad, se mantuvo sostenidamente hasta 2018. Esa diferencia de 10 puntos, de 11 puntos, la vimos en el 2004, esa diferencia la vimos de 10 puntos de izquierda sobre derecha, la vimos en el 2009, esa diferencia de 10 puntos de izquierda sobre derecha la vimos en el 2014. Y esa diferencia siguió presente en 2015, 2016, 2017, y en 2018, 2019 hay una nueva reorientación ideológica de los uruguayos
que lleva a que en el año electoral del 2019 se equilibran la izquierda con la derecha. En Uruguay, en 2019, teníamos 31% de los uruguayos identificados con la derecha, 30% con la izquierda, 39% con el centro. Y fíjense lo que pasó en los 5 años, en el último quinquenio. Acá tenemos una estabilidad impactante. No ha habido cambios en la estructura ideológica de los uruguayos. Este es un primer indicador, es decir, hubo cambio de gobierno, el Uruguay pasa de un gobierno de centro-derecha a un gobierno de centro-izquierda, pero no es producto de cambios en la estructura. Entonces, el punto de inicio, uno nunca sabe qué puede pasar en los 5 años que están iniciando, pero en el punto de inicio de este quinquenio, la matriz de fondo, las corrientes submarinas de la competencia política, es una matriz de equilibrio entre la izquierda y la derecha. ¿A qué voy con esto? Es que evidentemente, para los partidos de la hoy denominada coalición republicana, la derrota electoral es muy dura, por supuesto. Algunos la comparaban, digamos, con la derrota del 2004. Bueno, si uno analiza estos indicadores, las situaciones son bien distintas a las que se vivían en aquel momento, porque este resultado del 2024 posiblemente se pueda explicar más por algunos factores de la coyuntura que por factores directamente de la estructura, porque la estructura no cambió de manera significativa. Bueno, y vamos a un último punto que habla de continuidades y cambios, algunos inicios, porque también todo ciclo electoral reacomoda liderazgos políticos. Vamos a ver ahora los datos de imagen de algunos líderes políticos del Uruguay. Siempre que uno presenta datos de imagen de líderes políticos, la gente ya empieza a pensar en la elección que viene, y eso es lo peor que uno puede hacer. Porque si uno, como hemos conversado también muchas veces acá, si uno analiza cada dato al inicio de los gobiernos y se imagina qué puede pasar dentro de 5 años, esos ejercicios en general siempre fallan, ¿no? O muchas veces fallan y son malos indicadores. Pero sí pueden ser indicadores iniciales, digamos, de ciertas dinámicas políticas. Bueno, el fin del ciclo electoral deja estructuras de imagen, no diría de liderazgos, porque liderazgo es una palabra distinta, pero diría estructuras de imagen segmentadas en el liderazgo político, muy nítidas. Acá medimos un conjunto de 15 líderes, se podrían haber incluido otros, aquí no están, por ejemplo, no están muchos nombres que podrían haber estado en la lista, pero bueno, son 15 nombres que se midieron en febrero del 2025. Y claramente, hoy por hoy en Uruguay hay 3 líderes políticos que destacan nítidamente sobre el resto en la estructura de imagen, que es el presidente de la calle Pou, el expresidente de la calle Pou, el presidente Yamandú Orsi, que se colocó en ese lugar junto al presidente Mujica. Todo el ciclo anterior teníamos a la calle Pou y a Mujica como los 2 grandes referentes. Bueno, hoy ese grupo de 2 ya tiene 3. El presidente Orsi está también en ese núcleo selecto de líderes que recogen mayores simpatías que antipatías. Es decir, allá tienen a la derecha el saldo neto, que es la resta de la simpatía sobre la antipatía. Son casi todos rojos los saldos netos. Eso es normal, porque naturalmente en política uno siempre tiene más adversarios que aliados, porque uno nunca dentro de su propio partido o bloque tiene a todo el mundo consigo y a los de enfrente casi seguro que están todos en contra. Eso es normal, que siempre haya más rojos que verdes. Los que logran más verdes que rojos están tocados por una varita mágica. Bueno, hoy son solo 3, la calle Pou, Orsi y Mujica, que pertenecen hoy a un selecto club de líderes con opinión altamente positiva. Luego tenemos un segundo grupo de estos medidos, el cual podríamos decir son líderes de amplio nivel de conocimiento, pero ya con un balance más dividido, con leve saldo negativo, en el cual está la vicepresidenta Carolina Cose, el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, el senador Pedro Bordaberry y el senador Delgado, que están números más, números menos, margen de error más, margen de error menos,
están en un grupo relativamente parecido. Luego hay, uno diría, un tercer grupo, que acá lo vamos a ver más difuso, que son líderes de conocimiento medio y saldo también, evidentemente, moderadamente negativo. Aquí están Mario Vergara y Martín Lema. No tiene esto mucho que ver con la competencia en Montevideo, porque esta es una encuesta nacional y esto está hablando de imagen y no de intención de voto, pero bueno, están con niveles de imagen y de conocimiento parecidos. Por ahí también está Fernando Pereira, por ahí también está Juan Castillo, por ahí está Javier García, que está acá presente. Y después tenemos un conjunto de líderes de menor nivel de conocimiento, entre los cuales están Alejandro Pacha Sánchez, Jorge Díaz y el ministro Gabriel Odone, que tienen menos nivel de conocimiento. Odone, esta es una encuesta de febrero, no lo conocía el 48% de la población. Seguramente a las figuras que hoy están arrancando el gobierno empiecen a aumentar, digamos, sus niveles de... Gracias por la pantalla acá. Ya la tortícolis me estaba empezando a afectar. 48% de la gente no conocía a Odone, seguramente estos datos se van a ir moviendo. Pero mi punto acá es, y capaz probablemente los vemos con estos cuadrantes, es la segmentación de los liderazgos. Acá tenemos este cuadro que resume los niveles de conocimiento en el eje de las X y el saldo neto en el eje de las Y, donde evidentemente tenemos los top 3, con Orsi, Lacalle-Pou y Mujica, con alto nivel de conocimiento y alto aprecio. Tenemos líderes de alto conocimiento con líderes de aprecio más habituales, por decirlo de alguna manera, con algo más de rojos que de verdes. Donde está la vicepresidenta Carolina Cose, Andrés Ojeda, Pedro Bordaberry y Álvaro Delgado como un segundo grupo. Tenemos aquí este tercer grupo que tiene un menor nivel relativo de conocimiento que los otros, entre los cuales están Lema y Vergara, como decía, relativamente cerca, y están Javier García, Fernando Pereira y el ministro Castillo. Y después están acá estos tres, y me quería detener un poquito acá, en Alejandro Pacha Sánchez, Jorge Díaz y Gabriel Odone, porque estos tres líderes, yo no sé si les podemos llamar líderes, esas tres figuras políticas que están asumiendo en el gobierno, tienen una particularidad. Son menos conocidas que los anteriores, pero su desempeño en términos de saldo neto relativo está por encima de la recta. Esta recta que ven acá es la recta de regresión de los puntos que explica que los que están por encima de la recta tienen un desempeño en términos de opinión positiva o negativa mejor al esperado, dado su nivel de conocimiento. Entonces, esto en realidad lo que muestra es que estas figuras, como Gabriel Odone, como Jorge Díaz, como Pacha Sánchez en menor medida, si bien son menos conocidos, generan como cierta expectativa más positiva de lo que su nivel de conocimiento sugiere. Estas cosas son dinámicas, estas cosas se mueven, estas cosas se actualizan evidentemente en cada medición, pero por lo menos al inicio aparecen claramente lo que decía de esta dinámica segmentada a nivel de imagen de líderes políticos. Bueno, hasta aquí la información de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que acompañaron al Centro de Estudios para el Desarrollo en esta jornada de hoy. Los esperamos, por supuesto, para próximos eventos, para el próximo desayuno de coyuntura más cercano, saliendo del invierno, ¿no? Quizás cerca de la primavera. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada.